No me puedo dejar de expresar mi satisfacción por todo lo que fueron las ponencias de todo el evento. ¿Viste cuando se bastardea el tema? Un poco de brisa, ¿viste? Fresca, que de alguna manera nos hace ver que tenemos oportunidades, por lo menos como hablamos del diálogo hemisférico, que en el hemisferio occidental tenemos una oportunidad muy grande de ventilar y de que se vaya el aire viciado de la guerra. Parece que es una oportunidad muy buena. El coloquio de los perros es una de las novelas ejemplares de don Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor más importante, la máxima figura de la literatura de la lengua española, que escenifica la conversación entre dos perros milagrosos que saben hablar. Uno de ellos, llamado Berganza, se cruza en la vida con una anciana que una noche en su habitación ofrece un monólogo donde se revela como bruja. Y entonces narra sus viajes aéreos, sus maleficios, sus pactos y sus amoríos con el diablo. Y una de las razones que esgrime la señora Cañizares, tal era su nombre, para justificar la práctica de la brujería, es la curiosidad. La curiosidad, junto con la imaginación, es la puerta de entrada para el diablo. Cañizares señala que su voluntad está constreñida por el deleite, que la tiene encadenada, impidiéndole mejorar hacia algo bueno. Dice, todo lo veo y todo lo entiendo, y como el deleite me tiene echado grillos a la voluntad, siempre he sido y seré mala. Y abunda. Este ungüento con el que las brujas nos untamos es compuesto de jugos de hierbas que nos privan de todos los sentidos y quedamos tendidas y desnudas en el suelo, y entonces en la fantasía pasamos todo aquello que nos parece pasar verdaderamente. Cervantes describe en este pasaje los efectos psicotrópicos de las mezclas de agentes alucinógenos administrados por vía tópica. Cañizares confiesa que tiene un vicio dificultosísimo de dejar y que la costumbre del vicio se vuelve naturaleza. Cervantes está dibujando a una anciana, aislada socialmente, que es adicta a las unturas elaboradas con plantas alucinógenas, una bruja, una persona estigmatizada en una sociedad marcada por un puritanismo atroz. Carl Sagan, científico y militante del pensamiento científico, cuenta en su obra El mundo y sus dos demonios que el rey de Escocia, Jacobo I de la casa de Estuardo, opinaba que el tabaco era la semilla del diablo y que una cantidad de brujas fueron puestas al descubierto por su adicción a esta droga. Ya sabemos cuál era el destino de las brujas, frecuentemente la tortura y la hoguera, u otra forma de asesinato judicial. En la última ejecución en Gran Bretaña se colgó a una mujer y a su hija de 9 años. Desde luego, estaban salvando sus almas y aniquilando a los demonios. O sea, era por su bien. La Convención Única de 1961 sobre estupefacientes comienza el preámbulo afirmando, comillas, las partes preocupadas por la salud física y moral de la humanidad. ¿Qué entiende la Convención Única de 1961 por salud moral de la humanidad? ¿Por qué aquellos representantes entendieron que debían cuidar nuestra salud moral? ¿Qué creyeron? Para afirmar más adelante que la toxicomanía constituye un mal grave para el individuo y más adelante señala su obligación de prevenir y combatir este mal, haciendo referencia a decisiones humanas de consumo
en función del bien y del mal, lo cual revela el tono moral que más allá del preámbulo sigue impregnando el texto. Hasta el día de hoy, esta es la característica de muchos discursos y de la mayoría de las acciones que, aunque se vistan con ropajes caritativos, siguen expresando una vocación liberticida y la demonización de algunas conductas humanas asociadas con la gestión del placer. Dice la escritora aragonesa Irene Vallejo, el liderazgo mal entendido consiste en crearnos miedos, una agresividad para la que luego nos buscan soluciones bélicas y agresivas. Si hay algo a lo que hay que decir que no, es a la perspectiva moral sobre las drogas. Si hay algo a lo que hay que decir que no, es a la perspectiva moral sobre las drogas. Tenemos que volver a plantearnos las preguntas más elementales, porque a lo mejor esto que por comodidad hemos definido el problema mundial de las drogas es en realidad el problema de las políticas que desde el siglo pasado venimos diseñando en torno a las drogas. Como si nos hubiéramos metido convencidos en una batalla que nos devuelve al medioevo para tratar de exorcizar al demonio, y los usuarios de drogas han quedado atrapados en medio de las llamas y en el fragor del combate, nosotros, el bando de los que queremos salvar las almas, extraviamos la brújula. Perdimos el norte, damos palos de ciego y seguimos combatiendo por inercia. ¿Por qué entramos en esta lógica de guerra? ¿A dónde nos conduce esta lógica de guerra? ¿A dónde queríamos llegar a través de esta lógica de guerra? ¿Y a dónde queremos llegar hoy? ¿Y en qué plazos? ¿Y cómo nos está yendo? Para hablar en contra de las drogas, luego de muchas décadas de guerra santa declarada, con las más diversas estrategias bélicas, porque ya no queda nada por inventar, luego de un siglo de propaganda yihadista asustando con el cuco, demonizando a las sustancias a través de todos los medios y con las más diversas estrategias publicitarias, para hablar en contra de las drogas nos van a sobrar candidatos para hacer gárgaras, para alardear de ser los más sensibles, para intentar conmovernos con el discurso, para mostrarse firmes ante las cámaras de televisión, para repetir lugares comunes, para utilizar el dolor de los que padecen, para medrar con el sufrimiento de los que tienen un uso problemático, para usarlos. Nos van a sobrar candidatos y candidatas, pero nos van a faltar resultados. Porque el problema es conceptual. Fallan las premisas, porque la piedra angular sobre la que se sustentan estas miradas no tiene consistencia. Porque por mucho que hagamos discursos autoritarios y por más que engolemos la voz o pongamos cara de enojados, la realidad es porfiada y siempre se impone. Y ya solo por eso deberíamos obligarnos a abandonar los prejuicios y mirar los datos. Y el dato duro es que a lo largo de la historia las personas han usado drogas con objetivos muy diversos, que incluyen lo terapéutico, lo religioso, lo recreativo, marcados por la impronta cultural de cada lugar y de cada época. El dato duro que la realidad nos devuelve en forma incontestable y cruda es que las personas usan drogas desde que existe la humanidad y lo seguirán haciendo, independientemente de nuestros deseos, de nuestras creencias o de nuestra vocación por censurar las conductas ajenas. Hay personas que consumen sustancias y consiguen experiencias placenteras, en algunos casos hasta espirituales. Hay personas que consumen sustancias de manera medida, hasta podría decirse responsable,
todos podemos vincularnos mejor o peor con ellas y podemos aprender o no. Y también podemos caer en un pozo sin fondo de soledad y de depresión. Y es por eso que como comunidad tenemos el deber de diseñar intervenciones sociosanitarias para trabajar sobre los factores de riesgo y sobre los factores de protección, procurando, en primer lugar, evitar los consumos tempranos, prevenir los usos problemáticos y mitigar las consecuencias y los efectos tanto de orden físico y psicológico como de orden emocional. El hecho de sentirse disminuido, de sentirse excluido, prestar atención cuando hay un trabajo para cuidar las características del relacionamiento y la convivencia, y se necesitan además acciones dirigidas también a sus referentes socioafectivos, particularmente a la familia, que pueden llegar a tener un rol central en el acompañamiento, en el camino de retorno, para que las personas puedan desarrollar vidas más plenas, más sanas, más capaces, para que puedan hacer más cosas, para que puedan producir más afecto, para que puedan vivir en armonía con la comunidad. También tenemos que saber que hay personas que no pueden dejar ese consumo o que no desean hacerlo y que por lo tanto es altamente probable que no lo hagan, pero que igualmente, lo mismo que aquel que decide que ya no quiere consumir más, necesitan que se les cuide. No es verdad que las personas no estén interesadas en cuidarse, aun cuando no puedan o no quieran dejar su consumo. No es verdad que necesitan tocar fondo para que resurja en ellas el interés de no seguir cayendo. No es verdad. Mientras estamos pensando en cómo pasar por encima de su voluntad, deberíamos tener en cuenta que es imprescindible un trato respetuoso, digno, humano, sensible, oportuno, que genere confianza y que tenga como norte, en cualquier caso, con o sin uso de sustancias, la inclusión, volver a formar parte. Al final, todos los caminos conducen a Roma. El objetivo final siempre es una sociedad de inclusión. Por todo esto, deberíamos tener mejores respuestas para los problemas vinculados al consumo, servicios de calidad accesibles y coordinados, y al Estado reforzando el escudo de protección social, para que quienes han visto comprometida su libertad de decidir vuelvan a reconocer en el mundo un lugar valioso, para que resistan el adormecimiento que les propone la cultura de la instantaneidad, el adormecimiento al que los somete el presente infinito, donde los planes de futuro molestan, porque tener recursos para salir de la trampa laberíntica donde no hay futuro implica la posibilidad de proyectarse, de pensar más allá de la voracidad del momento, de construir la esperanza, que a mí me parece que es lo que en algún momento se quiebra. La realidad, otra vez, el dato duro, es que hay gente que usa drogas legales e ilegales. Es algo que sucede, está pasando y seguirá pasando. Un mundo libre de drogas no existió nunca y no existirá jamás. Y yo estoy dispuesto a contrastar esto con la realidad, no en una campaña electoral para tratar de encandilar incautos, no. Dentro de 10, 15 o 20 años, quienes se sienten en una mesa como esta seguirán discutiendo estos asuntos, te lo prometo. Y el futuro va a hablar por nosotros. Y ya ni siquiera le van a pedir cuentas a quienes nos prometieron un país libre de drogas, como nos lo vienen prometiendo desde hace décadas, porque va a ser muy obvia la respuesta. Y porque ya no va a tener sentido.
porque no se trata de torcerle la mano a nadie. Se trata de que tengamos la honestidad intelectual para entender el asunto y entonces abandonar las estrategias imposibles. Porque si seguimos diciendo las mismas cosas que decimos desde hace décadas, no habremos avanzado nada, solamente que la guerra será cada vez más atroz y más sangrienta. Eso es criminal. Eso es criminal. Las drogas están aquí para quedarse y por lo tanto lo que tenemos que hacer es gestionar los riesgos y disminuir los daños de esa circunstancia, que por mucho que la dibujemos, también forma parte de la naturaleza humana. Ya es tiempo de que abandonemos las respuestas fáciles y de ingenio, que son generadoras de expectativas que no se verán satisfechas porque son voluntaristas. Y lo que emerge atrás del voluntarismo son las tesis conspirativas. No resuelven el tema porque no quieren o no lo resuelven porque tienen intereses, etc. Tenemos que saber que los problemas complejos no admiten soluciones simples, demandan más interdisciplina que intuición. Y la complejidad de este fenómeno descarta las respuestas que apuestan a soluciones utópicas. Es tiempo de abandonar el discurso que anuncia la inminencia del punto final o el facilismo de un abordaje quirúrgico presuntamente extirpador de los problemas asociados con el uso de drogas. Es preciso que reemplacemos la formulación de políticas públicas sustentadas en forma exclusivamente ideológica o peor aún intuitiva por políticas basadas en investigaciones rigurosas y sistemáticas. De esta forma podríamos inclusive ayudar a reducir la confrontación política respecto a decisiones de gobierno, ya no descalificando ni tergiversando el discurso ajeno, ya no atropellando ni buscando el aplauso fácil, ya no con base en el poder o en las preferencias personales, ya no en base a los prejuicios o en meras corazonadas. Quizás podamos juntos protagonizar una nueva odisea en el mundo contemporáneo, sin dejarnos seducir por cantos de sirena, sin andar ostentando máscaras de éxito o de poder, sin disimular nuestras fragilidades, navegando el momento histórico que nos ha tocado vivir con sentido crítico, entre peripecias y catástrofes, con acciones más racionales y estratégicas y menos prejuiciosas y populistas, para contribuir a mejorar el nivel del debate público y para ayudar a mejorar la calidad de la vida democrática y social, reemplazando la toma de decisiones basadas en convicciones a priori, en intereses pequeños e inmediatos, reemplazando la toma de decisiones impulsadas por un discurso exitista y vendedor de ilusiones que la realidad porfiadamente desmiente, por una toma de decisiones sustentada en evidencia, que respete, que no avasalle, pero sobre todo que promueva los derechos de las personas. Muchas gracias a todos.